Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 1 de mayo de 2024 y esto es La Contracrónica. La OTAN cumplió 75 años el pasado día 4 de abril. Y a diferencia de lo que sucedía cuando celebró su 70 aniversario, esto fue en el año 2019, hoy nadie duda de su necesidad. La alianza se ha fortalecido desde que hace algo más de 2 años Rusia invadiese Ucrania, desencadenando una guerra cuyo fin nadie acierta a atisbar. Desde entonces, 2 nuevos países, Finlandia y Suecia, han ingresado en la OTAN y proliferan las misiones y ejercicios comunes. Días antes de que los ministros de Exteriores de todos los Estados miembros se reuniesen en Bruselas para celebrar el cumpleaños, un total de 14 países realizaron un gran ejercicio denominado Crystal Arrow, es decir, flecha de cristal, en torno a la base de Adatsi, situada unos kilómetros al norte de Riga, la capital de Letonia. El Crystal Arrow no fue un ejercicio cualquiera, sino el mayor que ha organizado la OTAN desde hace casi 40 años, desde 1988 para ser más exactos, es decir, desde que la Guerra Fría daba sus últimas boqueadas. La zona elegida para el ejercicio se encontraba a solo 300 kilómetros de la frontera rusa e involucró a más de 3.000 efectivos de infantería y unidades de acorazados. El ejército estuvo liderado por Canadá, pero el país que más soldados aportó fue España, con 500 militares enviados desde el otro extremo del continente, junto a sus carros de combate, sus tanques Leopard y sus piezas de artillería autopropulsada. El ejército partía del supuesto que una fuerza enemiga había cruzado la frontera que comparten Rusia y Letonia y se dirigía raudo hacia Riga. Se trataba, por lo tanto, de un ejercicio concebido para repeler un ataque desde Rusia, lo que viene a indicar que todos los temores de la OTAN están concentrados hoy en ese tramo de frontera que la alianza tiene con Rusia. Desde hace años se ha reforzado la presencia militar en esta zona, más concretamente en las 3 repúblicas bálticas, que son fronterizas por el este con Rusia y Bielorrusia. Este programa de defensa conjunta del flanco norte de la OTAN dio comienzo tras la anexión de Crimea. De Estonia a Bulgaria hay contingentes internacionales preparados para resistir un ataque, cada uno de ellos liderado por uno de los principales países miembros. La invasión de Ucrania no ha hecho más que intensificar la colaboración entre los aliados, que han reunido contingentes en todos los países que hacen frontera con Rusia: Bielorrusia, Ucrania y Moldavia. Cada una de las secciones está liderada por un miembro diferente. Polonia por Estados Unidos, Estonia por el Reino Unido, Letonia por Canadá, Lituania por Alemania, Rumanía por Francia y Bulgaria por Italia. La idea es transmitir al Kremlin que la OTAN está lista y entrenada para defender a cualquiera de sus miembros, especialmente aquellos que se encuentran al alcance del ejército ruso. Esto desplaza el núcleo de acción desde la costa del Atlántico hasta las llanuras de Europa del Este, convertidas ya en un muro de contención del expansionismo ruso. Para los ucranianos, que enfrentan en estos momentos una primavera y un verano complicados por la falta de armas y municiones hasta que vayan llegando los paquetes de ayuda de Europa y Estados Unidos, que la OTAN presente un frente unido y común es un gesto muy necesario, ya que fueron ellos los que durante años advirtieron del peligro que representaba el régimen de Putin sin que nadie en Occidente les hiciese caso. Hace un par de años, en 2022, se publicó el nuevo concepto estratégico de la OTAN, que quedó listo y decidido ya tras la cumbre de Vilna, la capital de Lituania, en el año 2023. Es decir, hace poco más de no llega ni siquiera un año. Este nuevo concepto refleja los desafíos a corto y medio plazo que enfrenta la Alianza Atlántica. El concepto parte de un principio fundamental, y es que la OTAN sigue siendo la principal herramienta para garantizar la seguridad en Europa, a pesar de que la Guerra Fría y la amenaza soviética forman parte ya del pasado. Esta idea se puso en solfa durante muchos años, en los últimos 30 años, buena parte de los últimos 30 años, de hecho se puso en solfa porque ya al haber desaparecido la principal amenaza, que era la Unión Soviética, muchos dudaban que la OTAN siguiese teniendo sentido. Bien, con esta misma idea se fundó la OTAN allá por el año 1949. Los países libres de Europa, los que no habían caído víctimas de la guerra soviética, tenían que defenderse del expansionismo estalinista
Y concluyeron, después de pensarlo 2 o 3 años, que solo podían hacerlo con éxito, al menos mutualizando su defensa y contando con el apoyo directo de Estados Unidos. Estados Unidos, a partir de 1946, empezó a retirar tropas de Europa, pensando que el asunto se resolvería solo y que Stalin no era tan de temer. Se equivocó y 2 años más tarde, un año más tarde, estaba reforzando su posición en Europa porque veía que la Unión Soviética de Joseph Stalin era más expansionista de lo que Roosevelt había pensado en un principio. Durante más de 30 años, hasta que la URSS desapareció ya en el año 1991, ese fue el objetivo primordial de la OTAN: contener a los soviéticos con la amenaza implícita de que cualquier avance sobre cualquier país miembro de la OTAN supondría una respuesta inmediata. Y no supondría una respuesta inmediata del miembro atacado, sino de todos los miembros. Esto se condensa en el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, del que hemos hablado mucho en la Contracrónica en los últimos años. Ese artículo que obliga a todos los socios a responder solidariamente con el miembro atacado. De la implosión de la URSS se harán este año ya 33 años. Pues estamos en 2024, eso fue el día de Navidad del año 91, así que el día de Navidad de este año se cumplirán 33 años del fin de la Unión Soviética. Más de 3 décadas, las que han pasado desde entonces, en las que los gobiernos europeos y también, aunque eso sí, en menor medida, el gobierno estadounidense han ido descuidando su propia defensa. Sobre todo, ya digo, los europeos. Convencidos de que con la desaparición de la amenaza soviética no habría ya nada que temer. Esta idea, muy arraigada hasta hace no tanto tiempo entre las élites europeas, partía de un supuesto equivocado, que ha terminado saliendo carísimo. Partir de este supuesto equivocado, a pesar de que se encargó Vladimir Putin de recordar que no era alguien de fiar desde hace ya 10 años, concretamente desde la anexión de Crimea, pero antes ya había dado muestras, desde aquella conferencia de paz de Múnich del año 2007, la guerra en Georgia, la Osetia del Sur, el año 2008, en fin, en aquel entonces directamente no querían ver nada, lo de Crimea ya no lo pudieron ignorar. Bien, pues esta idea parte de este supuesto en el que tanto la nueva Rusia, esa Rusia nacida, esa Federación Rusa nacida tras el fin de la Unión Soviética, como la China popular, terminarían convergiendo con Occidente al menos en todas las cuestiones básicas del orden mundial emanado del final de la Guerra Fría. Elementos como la resolución pacífica de los conflictos, el respeto a las fronteras, la eliminación de las guerras de conquista, el libre comercio e incluso los más optimistas creían que se iba a producir una convergencia política también, es decir, que tanto rusos como chinos terminarían apostando por democracias liberales. Esta idea se popularizó en los años 90. Principios de este siglo, y era una idea nacida en Alemania, y por lo tanto es un concepto que se enuncia en alemán. El concepto es el de Wandel durch Handel, es decir, cambio a través del comercio, que los rusos y los chinos iban a terminar enriqueciéndose y eso les iba a llevar de cabeza a solicitar a sus autoridades que los regímenes se abriesen. En el caso de Rusia tenemos además, es un caso particular porque tras el fin de la Unión Soviética se creó una democracia en Rusia mucho mejor que la actual, en la época de Boris Yeltsin. No es que fuese perfecta ni mucho menos, pero era un régimen mucho más libre el que había con Boris Yeltsin que el actual con Vladimir Putin, y luego fueron hacia atrás, coincidiendo con la llegada de Putin al Kremlin. En el caso de China no ha sido así, no han hecho ningún tipo de experimento democrático como sí hicieron los rusos en su momento, los años 90. Bien, pues se pensaba mediante este concepto, esta idea general del Wandel durch Handel, que China y Rusia, insertas ya en el mercado mundial, harían sus propias transiciones a la democracia. Y en cuestión de años, podrían ser 20, 30, 40, en la primera mitad de este siglo, se irían transformando en democracias liberales como las de Europa Occidental, con sus características particulares, pero en líneas generales más o menos lo mismo. En el caso de China, se pensaba incluso en aquella época que tendría que mirar hacia Japón o hacia Taiwán para inspirarse en una democracia al estilo chino. Democracia al estilo chino ya existe, que es la de Taiwán. No olvidemos que los taiwaneses son chinos antes de nada. El nombre oficial del país no es Taiwán, no es República de Taiwán, sino República de China. Es la República de China original. Bien, pues que la cosa iría por ahí.
Pero no ha sido así. A ver, a mí no me cabe la menor duda, la más mínima duda, de que la democracia liberal es el mejor sistema político posible. Digo, el posible. El mejor quizá no exista, el menos malo, como suele decirse. Y como a mí a la mayor parte de mis paisanos y de los occidentales, con la excepción de comunistas y nacionalistas identitarios. En ambos casos son grupos minoritarios, pero eso sí, son bastante ruidosos. Pero en China y Rusia, a pesar de que hay cierto consenso, un consenso muy extendido en Europa Occidental, en América, sobre la idoneidad de la democracia como régimen o sistema político menos malo, esto no existe en Rusia y en China, no existe la misma impresión. Sus élites no han querido en momento alguno encajar en un orden internacional liderado por las democracias occidentales y más concretamente por Estados Unidos, ya que eso comprometería la existencia misma de sus regímenes. Los gobiernos de Europa y Estados Unidos no alcanzaron a entender en su momento hasta qué punto los gobernantes chinos y rusos iban por libre y simplemente esperaban el momento de dar una dentellada a Occidente para cuestionar su hegemonía. El momento fue cuando, a mediados de la pasada década, observaron, especialmente tras la crisis financiera de 2008, que Occidente estaba debilitado y que en cierta medida había dejado de creer en sí mismo. Todo de cualquier manera, al menos en Europa, empezó a venirse abajo en 2014, con la anexión de Crimea, cuya importancia creo que no se la dimos. En aquel momento no le dimos la importancia que tenía. Este fue el primer cambio de fronteras unilateral, es decir, sin mediar acuerdo entre las partes. Ha habido cambios de fronteras en Europa, unos cuantos, no hay más que ir a las guerras de los Balcanes, pero hubo acuerdos entre las distintas partes. En este caso fue el primer cambio de fronteras unilateral que ocurría en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, cuando se rediseñó el mapa político del continente por parte de los vencedores, sin contar, por supuesto, y más habida cuenta de cómo terminó la Segunda Guerra Mundial, que Alemania desapareció como entidad política durante unos años, al menos la Alemania que se había conocido hasta ese momento. Nacieron ya en el año 49, nacieron otros dos países que poco o nada tenían que ver con lo que había sido Alemania hasta ese momento. En aquel entonces esto se hizo de manera unilateral. El hecho mismo de las fronteras alemanas actuales o las fronteras polacas o las fronteras de casi cualquier país en el este de Europa vienen de la Segunda Guerra Mundial y se hizo desde arriba. Bien, esto de Crimea fue la primera vez que se hacía en Europa, desde el año 1945. En Bruselas y Washington fue tal la sorpresa que no sabían cómo responder en aquel momento. Los que podáis recordar o seguíais ya este tipo de información hace cosa de 10 años, lo recordaréis bien. Anunciaron algunas sanciones, pero fue poca cosa, eso es lo cierto. Al final se asumió de forma tácita que Crimea quería ser rusa, que había sido una cesión en tiempos de Khrushchev, esa época en la que había ya muerto Stalin, se estaba rehaciendo o reformando al menos la Unión Soviética y Nikita Khrushchev pasó Crimea de la República Socialista Rusa a la República Socialista Ucraniana. Este era uno de los argumentos que se daban en aquel entonces. Putin, además, se puso a convocó un referéndum dentro de Crimea, que por una amplia mayoría salió que quería ser rusa. Vamos, en una palabra, que sin reconocerlo abiertamente, de forma tácita sí que lo reconocieron. Concluyeron que poco podía hacerse para impedir aquello. Este impasse, que duró unos cuantos años, se rompió de golpe el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia desató una invasión a gran escala de Ucrania. Lo peor, que era que siguiese expandiéndose, acababa de suceder, y ya no había espacio para negociar, pero tampoco para apaciguar, que es lo que se había intentado hacer con los acuerdos de Minsk. La idea del cambio a través del comercio había quedado definitivamente enterrada. A modo de símbolo, un gasoducto submarino que acababa de ser construido y del que hemos terminado sabiendo todos y que estaba ya listo para entrar en servicio, el Nord Stream 2, fue puesto en suspenso por el gobierno alemán. Estamos hablando de finales de febrero de 2022. Unos meses más tarde, ya en septiembre, saltó por los aires el Nord Stream 2 junto a su hermano, el Nord Stream 1, que había sido construido unos años antes para llevar gas natural directamente de los yacimientos de Siberia hasta Alemania. Esto era muy consistente con la idea alemana de que los rusos se democratizarían y se modernizarían si se comerciaba con ellos. Bien, no fue el caso. Es decir, que estos gasoductos eran la metáfora misma del Wandel durch Handel,
Ninguno de los dos está operativo a día de hoy y aunque podrían estarlo en el futuro, requerirán costosas reparaciones que nadie acometerá en el medio plazo, pues entre otras cosas porque la sociedad que la explotaba, Nord Stream AG, con sede en Suiza, en Zug, está completamente inactiva. Desde entonces, la OTAN ha ganado 2 nuevos miembros, es decir, desde la invasión rusa a Ucrania. Esos 2 miembros los conocemos bien: Finlandia, que entró en la OTAN el año pasado, en 2023, después de unas negociaciones de acceso rapidísimas, y Suecia, que ha entrado este mismo año, en 2024, también después de unas negociaciones de ingreso muy rápidas y solo obstaculizadas por la Turquía de Erdogan, que puso unos cuantos problemas, pero al final terminó accediendo. Finlandia y Suecia, todos sabemos dónde están, en el norte de Europa, los dos son ribereños del mar Báltico, que con el ingreso de estos dos ya estaba Polonia en la OTAN, ya estaba Alemania, ya estaba Dinamarca, faltaba, de los grandes, al menos estoy hablando, faltaba Suecia y Finlandia porque las 3 repúblicas bálticas ya estaban en la OTAN. Bien, con esto ya a poco que miremos el mapa de la OTAN y miremos el mar Báltico, este mar ha pasado a ser algo parecido, y así lo han puesto algunos con ganas de hacer reír, aunque no tanto, también de hacer ver a los putinistas cuál ha sido la primera consecuencia de la invasión, que lo habréis visto en los mapas, pone el Lake NATO, es decir, el lago OTAN, ya que todos los estados con costa en él, salvo Rusia, pertenecen a la OTAN. Es en esa zona donde se concentran los temores de una invasión rusa desde hace años. Las repúblicas bálticas, de norte a sur son Estonia, Letonia y Lituania, pertenecieron a la URSS. Pertenecieron a la URSS a la fuerza, porque las invadió Stalin tras el pacto de no agresión nazi-soviético de 1939, que a veces eso se nos olvida. No es que perteneciesen a la URSS por voluntad propia, ni mucho menos. Y bien, a pesar de eso, Putin sigue mirándolas con la idea de reintegrarlas en Rusia, con la excusa de que en los 3 países hay minorías de habla rusa que, según él, están siendo hostigadas y perseguidas. En las repúblicas bálticas opera desde hace años la conocida como Policía Aérea del Báltico. En España relativamente conocida porque han sido muchas veces los que se han cargado la Fuerza Aérea Española de cubrir este servicio. Esta es una misión de la OTAN para vigilar el espacio aéreo de estos 3 países. Las fuerzas aéreas de los países miembros, los que se han apuntado a esta misión, se van turnando. Creo que van cada semestre o cada trimestre. Ahora mismo está cubriendo el servicio. Concretamente, en estos momentos, desde el 1 de marzo, está la Fuerza Aérea Española y la portuguesa. Hasta el 1 de marzo estaban los alemanes y en el trimestre anterior, el último de 2023, estuvieron franceses y polacos. La Policía Aérea lleva muchos años operando y esta ha sido la base de la cooperación actual y de ejercicios como este del que os hablaba en la introducción, el Crystal Arrow, que se hizo a finales de marzo y que se ejecutó un poco antes del 75 aniversario de la OTAN. Bien, este ejercicio, que ha salido en la prensa dedicada a la defensa y poco más, y algún breve en la prensa generalista, partía del presupuesto que la invasión llegaría desde Rusia. Ojo, pero de sin nombrarla, ¿eh? En este tipo de ejercicios militares no se suele utilizar nombres de países reales. En la planificación del ejercicio, el invasor provenía de un país ficticio que se encuentra al este de Letonia llamado, y esto es textual, Ocakus, para no levantar suspicacias, obviamente, entre los rusos. Las unidades de 14 países, ojo, no estamos hablando de 2 ni de 3, sino de 14 países, tenían que repeler este ataque y conducir sus tropas, las tropas rusas o las tropas ocacusianas, hacia unos humedales en los que sus acorazados quedasen atrapados. A ver, puede parecer una batalla muy sencilla, y en cierta medida lo es, pero que 14 países, con idiomas distintos, no, muy distintos, con organización y con armas diferentes, se coordinen en una operación semejante, entraña cierta complejidad. Si hay algún militar al otro lado, me dirá que no cierta, sino muchísima complejidad. Tras el final de la Guerra Fría, las diferencias de idioma, los sistemas de comunicaciones, el propio armamento dentro de la OTAN no importaban demasiado. ¿Por qué? Pues porque las tropas de los distintos países miembros rara vez luchaban hombro con hombro. Muchos de los miembros se desplegaron, buena parte de ellos de hecho, se desplegaron en Afganistán o en Irak, pero eran operaciones planificadas con mucha antelación. Las necesidades de equipamiento estaban claras desde mucho tiempo antes y luego cada aliado se encargaba de sus propias operaciones y de su propio aprovisionamiento.
Ahora, prepararse para una guerra conjunta es la prioridad de la OTAN y las tropas tienen que saber cómo trabajar juntas en el campo de batalla, hombro con hombro, como os decía antes. La OTAN, que como os decía cumplió 75 años el pasado 4 de abril, se está fortaleciendo en algunos aspectos, y no solo el hecho de que haya incorporado 2 nuevos miembros, el caso de Finlandia y Suecia, que ya sabéis, durante décadas se negaron a entrar ahí por miedo a meterse en problemas con los rusos. Bien, aparte de eso, los miembros europeos de la alianza están gastando algo más en defensa, pero no está siendo un camino de rosas. Los gobiernos de los países miembros no están de acuerdo sobre si se debe permitir que Ucrania y otros aspirantes al ingreso, como Moldavia o Georgia, ingresen. Esto está debatiéndose y llevará un tiempo hasta que lleguen a un acuerdo. Además, muchos países de la OTAN, entre ellos 6 de sus 12 miembros fundadores, siguen bastante lejos de alcanzar el nivel de gasto militar al que se comprometieron hace 10 años, que es un 2%, que todavía, pues, estos no han llegado. Este tipo de disputas, de cualquier modo, son inevitables y, por supuesto, no son insalvables. Más aún cuando pocas veces la amenaza ha estado tan clara y es tan fácilmente identificable. Si echamos un vistazo a la historia, y ya sabéis que a mí me gusta mucho y que casi todo lo miro en perspectiva histórica, vamos, que siempre hago analogías, es inevitable. Muchas alianzas militares, entre estas podemos incluir las que derrotaron alianzas internacionales en guerra, las que derrotaron a Napoleón a principios del siglo XIX, o incluso las que ganaron la Segunda Guerra Mundial, estaban compuestas por varios países, con sus ejércitos, que operaban por separado bajo un mando común. Compartían el Estado Mayor, la parte de arriba. El objetivo de la OTAN es distinto. Es que preparar a los aliados, a sus miembros, para luchar codo con codo. Los ejercicios de este año, que son los más grandes desde 1988, se han llevado a cabo en los últimos 4 meses, hasta este mes, hasta mayo, en lugares que se extienden desde el Ártico hasta el Mar Negro. Han involucrado a 90.000 soldados, más de 1.000 vehículos de combate, casi un centenar de aviones, 50 buques de guerra, porque se han hecho ejercicios también marítimos. De hecho, esta operación de Letonia, de la que os hablaba, ha sido una de las que se han realizado cerca de la frontera rusa. En 2016, tras la anexión de Crimea, Ucrania es lo que le gustaría anexionarse a Putin. Tras la anexión de la península de Crimea, los miembros de la OTAN acordaron rotar tropas de manera constante en los países del este, que son los más vulnerables, obviamente. No los van a rotar en Portugal, que está en el otro extremo del continente. En cada país, uno de los miembros principales se encargaría de liderar la misión. Eso ha acercado mucho a los aliados, mucho más que cualquier otra cosa, porque durante la Guerra Fría era Estados Unidos el que tenía tropas acantonadas en distintas partes de Europa Occidental, que colaboraban con las locales. Aquí en la misma España pues había una base en Torrejón, muy famosa en Madrid, la base de Zaragoza, la base de Rota, la de Morón de la Frontera, en fin, lo mismo sucedía en otros lugares de Europa, donde estaban los estadounidenses, el caso de la base de Ramstein, que es muy famosa y que sigue siendo una base importante, la habían en Italia. En el Reino Unido hay otras cuantas que cooperaban o colaboraban con el ejército local. Ahora es distinto. Ahora no se trata de militares estadounidenses apoyando al ejército francés, al alemán o al británico, sino de unidades de toda la OTAN trabajando juntas en igualdad de condiciones. En la OTAN consideran poco probable una invasión rusa directa de un país miembro. Al menos mientras sigan enfangados en Ucrania. Pero eso podría cambiar. Si Putin consigue imponerse en Ucrania y ve atisba debilidad de la OTAN, no dudará no tanto en invadir como en crear problemas dentro de ciertos países. Y ese tipo de guerra la hacen muy bien. La vinieron haciendo en Ucrania, la han hecho en Europa, no hace falta ni siquiera declararla. No tiene por qué ser una invasión directa, pero sí se pueden fomentar conflictos en el interior, influyendo, por ejemplo, en la minoría rusoparlante. No olvidemos que Letonia, pues algo así como 1/3 de la población, tiene como lengua madre el ruso. Es más o menos lo que hizo en Ucrania, donde se valió de estas tensiones que hay entre los rusoparlantes y los que hablan lituano o los que hablan letón o estonio para meterse de lleno en el problema. En Ucrania fue esto, entre los que tenían el ruso como lengua madre y los que hablaban ucraniano como lengua madre. Meterse en un problema que ya existe, acrecentarlo y provocar una guerra civil. En el caso de Ucrania lo consiguió en el Donbass. Que la OTAN esté presente sobre el terreno hace menos probables aventuras de este estilo. Pero aún les queda mucho
terreno por recorrer a estas misiones conjuntas, a estos ejercicios hombro con hombro. No es tan sencillo cuando tienes, en el caso de la Crystal Arrow, 14 ejércitos distintos, cada uno con un equipo diferente. Uniformizar esto ha sido desde siempre uno de los objetivos de la OTAN. En Crystal Arrow, los aliados desplegaron vehículos blindados canadienses, estadounidenses, alemanes, británicos y españoles. Cada uno tiene diferentes repuestos y mantenimiento especializado con sus propios mecánicos. Estandarizar grandes equipos es difícil, porque producirlos pues es un buen negocio al que ningún país quiera renunciar. Es estratégico, además. En Europa y Estados Unidos se protege a sus productores nacionales de armas y a menudo compiten por pedidos de exportación, y es lógico que así sea. Eso por no hablar de otros elementos, que no están tan a la vista, como la radio, que no siempre son compatibles. Algo agravado por los sistemas de cifrado digital y otras medidas para contrarrestar la guerra electrónica. Hasta hace un par de años, esas diferencias no importaban, porque los ejércitos de la OTAN, como os he dicho antes, rara vez luchaban juntos. Ahora necesitan poder compartir equipo y saber que la artillería de un ejército puede disparar los proyectiles de otro. En el cuartel general de la OTAN han establecido una serie de normativa estándar para los equipos y han trabajado para que se garantice que distintos equipos puedan trabajar de forma intercambiable. Pero incluso para uno de los estándares más básicos de la OTAN, que son los proyectiles de artillería de 155 milímetros, los Estados miembros producen 14 modelos diferentes. Es decir, que un proyectil puede entrar en un lanzador de otro ejército, pero no puede vincularse al software de orientación, lo cual es un problema. En resumidas cuentas, toda una serie de problemas o problemillas que los aliados quieren resolver en unos 10 años, coincidiendo con este nuevo concepto estratégico con el que empezábamos. Lo que parece ya inevitable es que por primera vez en 75 años la OTAN termine por convertirse en algo más que una alianza y se convierta para muchas cosas en un solo ejército, compuesto por 32 ejércitos capaces de combatir juntos. Eso es necesariamente una buena noticia, ya que la seguridad europea dependerá de ello. De haberse hecho antes, quizá hoy no tendríamos guerra en Ucrania y Putin se hubiese conformado con construirse palacios. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Luis, que está en Italia y que nos habla del tema Sánchez, que es el tema estrella en España desde hace ya, pues estamos hoy a miércoles, desde hace justo una semana. Hola, Fernando. Mira, he oído tu contracrónica de hoy día 30 de abril, posterior a post no dimisión de Sánchez. Y nada, era para decirte que esto de Sánchez me ha recordado muchísimo al capítulo de ¿cómo se llama? De House of Cards, cuando dicen que van a soltar los perros de la guerra porque están atacando al matrimonio, que es presidente y vicepresidente ya en ese momento, creo. Y es que me ha recordado completamente a esa situación. O sea, buscan tapar con una exageración más todo lo que está pasando. Como bien dices, tiene mucho miedo, tiene muchísimo miedo y en mi opinión, está bastante metido, no por él, sino por su mujer, porque vamos, por lo que parece, está hasta arriba, hasta el cuello. Ahora bien, el problema que veo es que se ha montado esa mayoría social que dice que hay, no existe, no me parece que exista. Y otra cosa que también me ha dejado bastante sorprendido, es que internacionalmente, que a él tanto le gusta mostrarse como que es un líder internacional y todo eso, ha quedado como, voy a utilizar esta palabra, ha quedado como mierdas. Ha quedado como mierdas, que no ha dimitido, que ha estado se ha convertido en un niño de 15 años que ha tenido una rabieta. Y poco más, o sea, es que me ha dejado sorprendido en ese sentido. ¿Qué más podemos decir de esto? Pues oye, mira, yo sí que pienso que es cierto que está metido y que lo está haciendo para protegerse a sí y a su mujer, y que se quiere cargar toda la independencia del Poder Judicial. Va todo por ahí este tema. Pero sí que es cierto otra cosa que pienso, y es que es muy probable que de aquí a 3 meses tengamos elecciones generales.
Es decir, lo que también ha hecho es una OPA hostil contra todos y cada uno de los partidos a su izquierda para absorber sus votos, que parece que se los está cogiendo, aunque para mí, mayoría social, no sé, yo he visto muchísimo más ataques a esta astracanada, a esta payasada, que otra cosa. En fin, nada, un saludo y sigue dándole duro y espero que esta astracanada, esta payasada no vaya a más y suponga perder libertades como la libertad de prensa, que huele también un poco a ello. Nada, un saludo. Pues sí, Luis, efectivamente, el espectáculo bochornoso de estos últimos días tiene mucho de cortina de humo, pero va algo más allá de la cortina de humo. Has puesto el ejemplo de House of Cards y de Frank Underwood y su esposa, que tienen algo de parecido, aunque sin toda la épica que tenía Frank Underwood. Los Sánchez tienen algo de parecido a ciertas coincidencias presentan con los Underwood, pero en el caso de Underwood él quería mantenerse en el poder, pero no transformar Estados Unidos en una dictadura. En este caso va algo más. Esto es, como decía ayer, un aviso a los que disienten con él, especialmente en periodistas y jueces, que son dos contrapoderes fundamentales en cualquier democracia. Respecto a la imagen internacional que ha dado, pues sí, es lamentable, pero eso ya le da igual. Sánchez se preocupaba de lo que dijesen en el extranjero de él hace unos años, pero ya no, especialmente desde que pactó con Puigdemont, lo de la amnistía. En Bruselas, esto fue en noviembre del año pasado, simplemente no lo entendían, y creo que lo siguen sin entender. No les cabe en la cabeza que el mismo gobierno, que unos meses antes decía que Puigdemont era un prófugo de la justicia y que todo lo que podía esperar era un juicio en cuanto pisase España, pues que ese mismo gobierno diga de golpe que es un tipo intachable, un gran demócrata, y se sienten con él a negociar nada menos que una amnistía. Sánchez en su momento llegó a tener muy buena entrada en Bruselas. Un tipo que habla bien inglés, que tiene buena planta y que durante unos años supo mimetizarse con todas las modas de la época. Es decir, con esa socialdemocracia ecologista y resiliente que tanto gusta en la Unión Europea. Tenía además buenos protectores como el SPD alemán o el propio Macron, que en su momento le veía como alguien joven y moderno dispuesto a hacer reformas. Hoy la imagen que tienen de él es algo más bananera y eso se puede ver en cualquier diario internacional. El idilio de los corresponsales extranjeros en España con Sánchez hace tiempo yo creo que terminó. Y los oportunos ya no son tan obsequiosos como solían ser. Y los propios gobiernos europeos han visto con muy malos ojos decisiones como la del Sáhara, que tampoco la entienden, o lo de reconocer de forma unilateral el Estado palestino. Vamos, que poco a poco está poniéndose en el lugar que le corresponde por sus propios méritos. Estas cosas, eso sí, van lentas. A ver, por regla general no te importa quién mande en el país vecino, del que solo te llegan unas pocas cosas de su política interior. De hecho, el día a día de la política francesa o portuguesa no lo seguimos. Y eso que son países limítrofes. Pues imagínate el de la política rumana o el de la eslovaca. Para que un primer ministro extranjero empiece a tener mala fama, es necesario que pase algo de tiempo. Y los errores que cometa pues ya sean tantos que el conocimiento de esos errores salte a las fronteras. Luego influye, y es que esto es fundamental, si no, no lo entendemos, influye el hecho de que Sánchez supo ponerse en el bando de los buenos. Ya sabes, estos socialdemócratas, ecologistas, resilientes. Es decir, que supo de qué iba la cosa y se fundió con el paisaje. Cosa que no sucede, por ejemplo, con Giorgia Meloni, a quien condenaron desde el primer día porque no se presentaba como izquierdista. Y ya ves tú, desde entonces tú estás en Italia, lo sabes mejor que yo. No ha dado ni medio motivo para hablar mal de ella. Bien, seguimos con Pablo, que está persuadido de que la democracia española se encuentra en peligro y cree que la obligación de todos es defenderla. Estimado Fernando, quería enviarte a ti una contrarréplica muy especial. No sé si la publicarás, pero bueno, por lo menos que llegue a tus oídos y pedirte que seas consecuente con la situación en la que estamos viviendo actualmente en este país. Es bastante evidente que el ataque a la democracia ha sido muy duro en esta última trasnochada actuación de nuestro queridísimo presidente llamado líder, y no tenemos más remedio que tratar de explicarlo. No somos ultraderecha, somos liberales, somos los que nos oponemos a los tiranos. Y bueno, los liberales sabemos que la libertad pues tiene un precio, que es la eterna vigilancia, ni más ni menos. Así que tenemos la
la obligación, Fernando, la obligación moral de tratar de ayudar a nuestros congéneres, porque esa libertad se protege, pues, entre todos. Tenemos que esforzarnos mucho en que no haya puntos flacos en esta sociedad que no entiendan qué es esto de la democracia. Porque para algunos la democracia es votar cada 4 años o ese juego político de las geometrías variables y tal. Esos pactos así y que ya parece que legitimen cualquier cosa. Y eso no es la democracia. La democracia no es ya votar. Se vota en Cuba, se vota en Venezuela, y se votaba en tiempos de Franco a los diputados en Cortes. Democracia no es votar. La democracia implica pues que haya unas instituciones que funcionen y muy importante que sean independientes. En el momento que los políticos eligen a los jueces del Constitucional o del Tribunal Supremo, eligen a la Fiscalía, pues la democracia se queda bastante debilitada, pero muy debilitada. Y si encima este señor quiere que la instrucción de los juicios la lleve la propia Fiscalía General, pues ya se queda vacía de contenido. Ya me diréis a qué político corrupto van a condenar, solo a los de la oposición, claro. Y los peligros que nos enfrentamos por culpa de este señor, que tiene unas ideas que ahora mismo se han desvelado, pues son enormes. La división social es enorme. La gente ya no cree en la democracia. Se está viendo perfectísimamente. Hay una cantidad de gente que realmente no cree en la democracia simple y llanamente porque no saben lo que es. Y yo creo que nuestra obligación es esforzarnos mucho en que la gente sea consciente de la situación, porque aunque no podamos cambiarla, no se trata de montar barricadas ni nada de esto. Pues aunque no podamos cambiar la situación, por lo menos que sean conscientes, que no se opongan, porque si no serán castigados. Pero si la gente es consciente de lo que estamos viviendo, pues por lo menos los sentimientos cambian y las cosas pueden llegar a cambiar tal vez algún día. Bueno, no sé cómo explicarlo mejor, pero vamos, mi sentimiento es de luto por la democracia, la verdad. Pues sí, Pablo, la obligación de los liberales es defender la democracia, eso sin duda, pero no solo de los liberales, también de los conservadores, de los democristianos y de los socialdemócratas. Una democracia liberal en condiciones, es decir, un sistema en el que impere la ley, que tenga instituciones fuertes e independientes y en el que se respeten derechos fundamentales como la libertad de expresión, es a lo que deberíamos aspirar. Bien, eso mismo es lo que está hoy en España amenazado, porque Sánchez quiere seguir en el poder a cualquier coste. Y eso sabe que solo lo puede hacer adulterando el sistema y sustituyéndolo por otro que solo sea una democracia liberal en apariencia. Por resumirlo mucho, a lo que aspira es a un régimen parecido al peronista, que, dicho sea de paso, siempre tuvo muchos admiradores entre los socialistas españoles. Así que tendremos que dar la batalla. Bueno, de hecho yo ya la estoy dando. Yo la doy todos los días. Mi manera de dar la batalla es hacer mi trabajo diariamente sin someterme a más dictados que los de mi conciencia. Cosa que, ya digo, hago todos los días de la semana. Ya lo he dicho muchas veces, soy un fundamentalista de la libertad de expresión porque vivo de ella. Si en mi país se conculcase ese derecho, pues tendría que largarme, porque no conozco otro modo de ganarme la vida. Pero vamos, espero no tener que llegar tan lejos. Seguimos ahora con Gonzalo, que nos habla de la radicalización de la izquierda española desde hace unos años. Querido Fernando y compañeros contraescuchas, desde la llegada de Rodríguez Zapatero al poder, los partidarios del estatismo en España se han ido deslizando hacia una progresiva bolivarianización de sus formaciones y de la vida política española. A veces se dan rodeos o incluso pasos atrás, pero después de 20 años la ruta queda clara ante nuestros ojos. Por su parte, Javier Milei tiene el objetivo estratégico contrario, la reducción del Estado y la marginación de los que cuelgan de sus ubres. Para alcanzarlo no dudan recurrir a múltiples tácticas posibilistas. Aunque las direcciones en las que van sean contrarias, hay paralelismos. Se dan rodeos circunstanciales, pero la brújula siempre apunta al mismo propósito final. El bosque de la división izquierdas-derechas
no nos permite ver con claridad esta realidad del avance hacia la dictadura bolivariana. De igual forma, en los años 30 del siglo XX, los políticos franceses y británicos no fueron capaces de ver con claridad el proyecto de Hitler y su voluntad de llevarlo a cabo. Zapatero y Sánchez se dibujan a sí mismos como luchadores contra el mal, es decir, la derecha, y millones de españoles les compran este mensaje. Para comprender el éxito en la venta de esta mentira, hay que entender que previamente les han convencido, mediante la propaganda, de que existe este espantajo, para que acepten este marco interpretativo. Dentro de esta táctica propagandista, la guerra civil que mantienen contra Franco es esencial. El teatro político de los 5 días de reflexión ha sido una puesta en escena magnífica para la declaración de guerra civil fría que ha supuesto el discurso de Sanchinflas del 29 de abril del 24. Claramente se ha manifestado como enemigo de todos aquellos que creemos que los políticos profesionales deben ser representantes con límites temporales, legales y jurídicos. Lo que él propone, de facto, es relajar estos límites para que puedan dejar de ser representantes y pasar a ser caciques. Nosotros dejaríamos de ser ciudadanos para convertirnos en siervos. El enfrentamiento no es entre izquierdas y derechas, sino entre los que quieren regímenes caciquiles y los que queremos regímenes constitucionales. Estos últimos debemos estar unidos y practicar contra los otros una política de disuasión y amedrentamiento, lo que en los años 30 debió hacerse con Hitler y no se hizo. Por último, Sánchez debe dimitir por una sencilla razón, porque España no se merece un primer ministro con una tesis doctoral escrita por un equipo de negros que, encima, plagió el 21% de la misma. Hablar de lo demás es entrar en su juego y dar por buena una historia de 5 años de mentiras, trampas y añagazas. En eso que comentas, Gonzalo, de la bolivarianización de la izquierda española, tienes mucha razón. De unos años a esta parte, concretamente desde la irrupción de Podemos, la izquierda en España se ha radicalizado muchísimo. Seguramente porque la socialdemocracia ha perdido su razón de ser y se encuentra en crisis, no solo en España, sino en toda Europa. Así que buena parte de la izquierda ha radicalizado sus posiciones y eso tiene como primera consecuencia una polarización creciente. Cosa que de primeras la polarización, lo he dicho muchas veces, no está mal, porque es bueno que en los países haya polos, que se debatan, caray. De hecho, se debería debatir sobre todo. Pero es que llegado un punto, un punto de polarización, esto ocasiona fracturas que luego son muy difíciles de restallar. Bien, pues vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla también del mismo tema, de Pedro Sánchez y su, como la están llamando ahora en España, su dimisión fake. Acabado el sainete y bajado el telón, aún estupefactos, flota en el ambiente la sensación de que nos ha mentido y se vienen nuevas funciones sobre estas premisas mentidas. Ruido, falsedades y barro público para desatender el interés común y difuminar las inconsistencias sobre las que gobierna Pedro. Su alma y el bien común por un rato más mandando, el alma de otros y deuda por otro rato más mandando, un pagaré al demonio y otro al BCE por otro rato más mandando, criminalización de los enemigos y de los indiferentes por otro rato más mandando. Su final no cercano pero inevitable asusta por cómo forcejea. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega este programa de hoy, primer día de mayo, Día del Trabajo, y como os decía ayer, precisamente porque es el Día del Trabajo hay que trabajar el doble. Y mañana, que sea 2 de mayo, que es el Día de la Comunidad de Madrid, por cierto, también estaré aquí. Estaré aquí, pues, a pesar de que yo estoy también en Madrid, pero las fiestas están precisamente para saltárselas. Así que nada, queridos, nos volvemos a escuchar aquí mañana.